¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos veraniegos. Sí, hace calor. De veranito. Hace calor y de tormenta. Además. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, buenas noches. Estamos ya en www.saberver.com.ar. El Facebook es Saberver. Y el televoto de esta noche, el que ya mismo le presentamos. Saberver. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, siempre presente al servicio de los trabajadores. Filroy 192. Musumeci, taller de carpintería, bajomesadas, puertas, ventanas, placares, pisos, cortinas de enrollar. Musumeci, taller de carpintería, Drago 976. La pregunta de hoy es si estuvo de acuerdo con el paro, que estaba terminando ya prácticamente, por el sí 452-5207, por el no 452-5072. Los teléfonos de la producción 451-3900, 451-3900, 452-0756, 452-0756. Más tarde vamos a hablar acá de lo de Coronel Suárez, con un panel así multidisciplinario que se nos ocurre hacer muy interesante. Y también chicos de la Escuela Normal que hicieron un trabajo sobre la nueva provincia y su colaboración con la dictadura van a contarnos qué lograron investigar después de esa tarea. Están acá los concejales Ramiro Villalba y Aloma Sartor para hablar del paro de hoy. Un paro que vino, que fue un poco la pata gremial del caceroleo, ¿no? Es decir, varias de las consignas eran las mismas y los convocantes o adherentes parecidos. Hoy convocaron Moyano, Micheli, Barrio Nuevo, el trotskismo y la sociedad rural. Medio mezclado, pero bueno, ahí está una especie de unión democrática. Y la Federación Agraria también. La Federación Agraria también. Y un paro que tuvo bastante eco a la fuerza, ¿no? Piquetes, hubo unos aprietes bastante gruesos acá hoy a la mañana en la Ruta 3 por parte de ATE Punta Alta. Y en Buenos Aires, la gente de Barrio Nuevo, la patota rompió el tortón y rompió cada café y bar que encontraron. Bueno, pero por ejemplo, acá en Bahía Blanca no sé cuál acá no hubo habrá sido violencia en ese sentido. Pero ATE, la incidencia del corte de ruta en cuanto a la magnitud del paro, ¿cuánta gente paró por no quiero decir pudo que pasar por la Ruta 3? Pero hubo gente que tuvo que comerse, que no lo dejaran pasar, que su libertad de circular se viera interrumpida por pasó una también gremial, ¿no? en el tema del campo. Claro, tal cual, por eso hay muchas cosas en común. Pero ATE cortó hace 2 meses también. Sí. Cortó Villa Arias y cortó la rotonda Pero de los pensé que era Molinos. más flexible, era un rato, hoy fueron horas y hubo gente que estaba muy A mí molesta, lo que me ¿no? llama la atención es que hay una gran virulencia, y perdón, después para eso los invitamos, ¿no? Para que hablen ustedes, pero una gran virulencia. Hay gremios que son gremios provinciales. ¿Sí? Porque, por ejemplo, la titular de la CTA, Olga Molina se llama, es de ATE, y en realidad la gran crítica la hace hacia el gobierno de Scioli, y el último corte fue cuando pagaron en forma escalonada el aguinaldo. Pararon los médicos del PENA, digamos. Hubo un gran acatamiento de los médicos provinciales. Muchos gremios provinciales pararon. Sí, inclusive una de Los las docentes también. Una de las demandas era los porteros. una de las motivaciones que expresaron públicamente hoy fue que era porque por ahí no pagan el aguinaldo a tiempo, digamos un paro preventivo, una cosa así. Bueno, eso es también lo que va a hacer Suteba en el paro de 48 horas ahora, jueves y viernes. Por las dudas. Bueno, ¿qué tiene para decir usted, concejal Villalba? ¿Qué impresión tiene del paro? ¿Qué reflexión? Buenas noches, primero. Buenas noches. A ver, la verdad que se mezclan muchas cosas. Esto de ATE con un reclamo preventivo, que también es una respuesta a cuestiones que se quieren corregir dentro de cuestiones que se han detectado en los cargos docentes y otros temas. Creo que por ahí lo difícil es escuchar o ver a los mismos que hace 2 o 3 años, con el argumento de que ellos tenían derecho a trabajar, intentaron romper en más de una oportunidad o en más de un lugar los bloqueos impuestos, los piquetes impuestos por el campo, digamos, olvidándose de esos argumentos, y hacen lo mismo. De todas maneras, digamos, la responsabilidad, tanto a nivel local como provincial como nacional, de los que dirigen, creo que está en tratar de sacar lo significativo. Por ejemplo, hay reclamos que pueden llegar a ser genuinos. Uno tiene que tratar de escuchar esos reclamos y ver si se le puede dar solución o no, si es atendible o no, y no darle demasiada magnitud a aquello que, por ahí he escuchado a algunos funcionarios nacionales decir, es un paro político. Bueno, si es un paro político, no hay que darle ¿Cree más... que no lo es? Por eso, a ver, si tiene un alto contenido político, no habría que darle más trascendencia que esa. Ahora,
puede haber un mínimo, porque creo que es un mínimo de 70-30, 80-20, de un 25, un 30% de reclamo genuino. O sea, me refiero a aquel trabajador, gane mucho o gane poco, que reclame revisar la situación del impuesto a la ganancia, es algo genuino el reclamo. Después vemos si es viable o no es viable, es atendible en el corto Pero plazo. en un contexto o en el mediano. internacional como este, donde en Europa salen a la calle porque se quedaron sin trabajo. Acá ¿Qué salen tiene que porque... ver eso? Está bien, pero Estamos hablando por acá, eso, yo lo que ¿qué digo- tiene que ver? Carlos, No va a parar porque en Europa están peor que nosotros. Carlos, ¿qué yo lo que tiene digo ver que, eso? digamos, yo lo que digo es que es atendible. No digo que la solución tenga que venir mañana, ni que haya que haberla dado hace un año. Digo que puede llegar a ser atendible. Y para eso están los derechos garantizados, que este gobierno vuelve a demostrar que están garantizados. Así como el 8 de noviembre se demostró que los derechos están garantizados para todos, después lo que tiene que hacer la dirigencia es evaluar. Y dentro de esa evaluación está, insisto, lo que no merece mayor reconocimiento en cuanto a su esencia y lo que por ahí puede llegar a ser atendible en los lugares que corresponde. Lo que sí creo que tanto el 8 de noviembre como el día de hoy refleja que faltan algunos canales dentro de la sociedad toda, no solo digamos en la cuestión gremial o en la cuestión política. Faltan canales para que aquel que piensa diferente pueda llegar con una representatividad. Y con esto, digamos, no estoy haciendo una chicana a la oposición, digo que faltan canales, porque a veces también faltan canales dentro del propio oficialismo que por ahí puede haber matices. Entonces creo que como sociedad nos debemos madurar un poco más dentro de nuestra democracia, que tenemos que defenderla todos los días, y tal vez a futuro estas cuestiones se diriman de otra manera, más dentro de lo que es la política, bien entendida, digamos, con el buen sentido de la palabra política, y no por ahí con esto que, más allá de si fue el campo en 2008 o son los gremios hoy, la cuestión del apriete, en los casos que lo hubo, no debería tolerarse nunca. Para el radicalismo, un paro presuntamente o pretendidamente general o amplio, bueno, de generar alto reflejo, al fin de cuentas los 13 paros generales ayudaron a terminar con el gobierno de Alfonsín, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, a ver, la primera cosa es que nosotros como dirigentes políticos lo que tenemos que hacer es reflexionar acerca de estas manifestaciones. Yo la verdad que no descalificaría si político o no político, sindical, lo que sea, me parece que es atendible. Me da la impresión que hay mucho por el que reclamar. La verdad que la Argentina viene de 10 años de crecimiento absolutamente reconocible, entonces tenemos algunos atrasos que la verdad hay que revisarlos, digamos. Acá hay reclamos por el tema de las jubilaciones que no se mueven. Y eso 153%, mil y pico no, por ciento. que no se mueven. A ver, 2003. 82% móvil prometido por la ley y no cumplido. Hay Como la el ley de tema del movilidad ha logrado mínimo, aumentos más allá de la inflación, bueno, ¿no? Carlos, yo te Es digo, una ayuda, mi posición. Digo, estás diciendo hay que es un reclamos, buen paro este no, cuando... no estoy, perdóname, Sí, no que es un dije paro eso. bueno, al lado de los de Alfonsín. Es que es no ¿no? dije eso. A ver, esa es una interpretación tuya, no me dejaste ni empezar. Dale. Lo que estoy diciendo es que como dirigente político, a mí cualquier expresión de reclamo me lleva a tener que pensar y ver cómo nosotros de la dirigencia, estemos en el gobierno o en la oposición, somos reflexivos acerca de qué se nos está diciendo. Yo no voy por la calificación si bueno, si malo, si qué. La verdad no me asusta, no voy por la calificación de si no es una desvalorización ni un disvalor las posiciones políticas. Estamos en democracia, bienvenidas sean las posiciones políticas. Lo que digo es que a mí me encantaría estar en un país donde haya canales de diálogo y donde después de un post-8N haya una presidenta que reflexione junto con su gabinete y reconsidere, convoque. A mí me gustaría estar en un país donde estemos pensando cómo hacer con la educación, con los hospitales. Nosotros acá ayer, la verdad, si Pero vamos a hablar provincial del la campo, norma eso es provincial. no, la son educación, políticas, los hospitales a Scioli, ver, no es son Cristina. políticas, yo no estoy de acuerdo, son políticas del país. Ahora, Scioli el año que viene vamos a estar discutiendo los efectos del impuestazo que realmente fue de Scioli, pero que ese cambio, el impacto mayor va a estar dado para los impuestos nacionales, va a ser realmente gravísimo para nuestra zona, para los medianos productores. No hablamos de los ojeros, que seguramente tendrán, digamos, fíjate vos, hay un discurso que se supone que es progresista, etcétera, pero están tomando medidas que lo que está haciendo es afectando a los pequeños, a los chiquitos ya los sacaron del juego, ahora
van por la clase, por los medianitos, que no van a poder sobrevivir, y digamos, y no es que sea Scioli o la presidenta, la verdad que son políticas que van coordinadas. Yo no me compro la disculpa de la pelea entre Scioli y el gobierno nacional. No me parece. Yo de verdad quisiera vivir en un país, y creo que todos tenemos la obligación de trabajar por un país donde haya razonabilidad. ¿Y ese país la cuál sería? razonabilidad ¿Cuál sería? se construye, Sí, Carlos, sí. cuando, por ejemplo, no nos metemos con la justicia y sí, por ejemplo, un tema de hoy, digo, por traer temas de ahora, se están tratando de controlar la Corte Suprema de la provincia. Bueno, lo que pasa es que la corporación de abogados quiere hacerlo ella, ¿no? En todo caso, ahí hay una puja corporativa muy fuerte que me parece que no hay que ignorarla, ¿no? Políticamente. Digamos, la verdad que es cierto que las corporaciones hay que equilibrarlas con un Estado equilibrado. Lo que no me compro es el juego de, porque está esta corporación acá, lo que vale es quedarme yo con todo el poder. Porque pero ese es un el juego país que te perverso. gustaría, ¿a qué se parece más? Se parece a Uruguay, se parece a Brasil, se parece a un país que tenga diálogo, que tenga partidos. De lo que tuvimos acá, al 87, no importa lo que a De la Rúa, a Menem, a Dualde. A ver, a mí me parece que hubo... me parece que este país desde el 83 en adelante está haciendo esfuerzos, que hay cuestiones de las que han sido gananciosas y no se vuelve atrás, y de eso estoy segura, que no va a haber pasos atrás en determinadas cuestiones, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos. Pero sí me parece que si hablamos de esta etapa, que ha sido una etapa económicamente realmente favorable, y que eso nos ha dado posibilidades diferentes, que no podemos compararla con el país de la Rúa, ni siquiera con los últimos, ni hablemos de la década del 90 de Menem, pero digo, ni con la última etapa de Alfonsín. No podemos comparar. Ha sido un país que ha tenido condiciones internas y externas realmente favorables. Entonces, en ese contexto, la verdad que lo bueno sería tener diálogo, convocar sectores y ocuparnos de saldar aquellas cuestiones de las que falta muchísimo, que es la deuda interna, la deuda social. Digo, tenemos realmente situaciones muy críticas hoy se demandó por los que ganan 20.000 por mes. Hoy se demandó para no pagar impuestos de ganancia ese 25% del total de asalariados que ganan de 10.000 en adelante. A mí me parece que no. A mí me parece, Carlos, que no se puede ir por confrontando y desautorizando la clase media, esta cosa como si pareciera que ahora esta clase media, que convengamos que es una clase media empobrecida absolutamente. Aloma, el otro día, perdóname, en el cacerolazo del otro día acá estaba el juez retirado Augusto Fernández, que mandó Dualde en el 90, que lo nombró juez acá de la Cámara para desactivar cuando la Cámara había declarado la inconstitucionalidad de la obediencia debida del juicio final, que neutralizó a cañón. Ese juez Fernández, que es compadre de Dualde, o es padrino de su casamiento, que gana 45.000 pesos por mes, envuelto en una bandera argentina con un cartel que decía no tenemos miedo, paguen a los jubilados. Es un cara rota. ¿Qué empobrecimiento ese tipo? Bueno, ¿Qué me parece, Carlos, que este es un país. No creamos que están todos buenos ahí encolumnados. A mí me parece que por eso, yo no quiero un país donde calificamos en bueno o en malo. A ver, sí, hay cuestiones éticas. Son los que califican de éticas, atorrantes, ladrones, yegua, que se muera. Pero yo, a ver, vos no me escucharás. Pero ¿cuál es el yo lo que pero, digo Loma, es esa clase media consensuadora decía esas cosas. A ver, me parece que tenemos que ir por coser una sociedad y no por dividirla. Y sí creo que hubo un error. Digo, si vos querés en qué diferencia tengo yo fuerte con esta lógica de armado político que por supuesto fue un diseño de Kirchner, y que Kirchner creo que la llevaba mejor, y me parece que la presidenta la sí, que la mayoría aprobó también, ¿no? No, pero a ver, estamos hablando como si tuviera un voto de la fuerza, a ver, ¿no? No, pues si yo no estoy descalificando a quienes votaron y aprobaron. Lo que estoy diciendo es que me parece que no va más, que tenemos que parar con una Argentina descalificadora y de unos contra otros. Me parece que tiene que ser una Argentina donde las que están muy mal piensen que hay un Estado que está buscando por cuestiones que aseguren su salud, su educación y su posibilidad de trabajo. La clase media también necesita un cuidado y una protección, y no una destrucción, una confrontación. Ha consumido como nunca antes, ha tenido una posición quiero una clase media. Bueno, pero hay que ver de qué clase media estamos hablando. Acá hay una concentración de riqueza fenomenal que se ha dado, que acompaña lo que pasa en el mundo, digamos, también lo convengamos, pero hay un empobrecimiento de nuestra clase media histórica de este país, la verdad, bastante importante. Villalba, ¿y por qué, como dice Aloma,
en un país donde se creció tanto, no se distribuyó tan bien. Bueno, es una... ¿O está de acuerdo con lo que dice Carlos vamos a separar. de que es un una paro cosa es lo que dice el hombre y clase otra cosa es media? si es así o no. O sea, yo creo que... Bueno, se creció más que Por otras eso, veces. ¿sabes? Pero de ahí a que no se creció distribuyó tan bien, muchísimo. el tan bien. De lo Pero que los es el autos tan se lo bien. compraron todos los mismos tipos, las casas nuevas, los departamentos se lo compraron todos los mismos tipos. La eso. reivindicación de las paritarias, todos los años, por encima de la inflación, la del INDEC y la que la oposición se encarga en marcar, digamos, es una garantía de recomposición salarial genuina y no para el agilado nominal. Ahora, con una inflación que hoy 100 pesos valen 30. Comprás por 30 de hace 7 sí, pero años ganabas atrás. 30 hace 7 años atrás y ganás 120. La verdad, yo lo que voy es que... Sinceramente, ¿usted me está Igual los diciendo que el argumentos- valor sí. real del salario está por encima de hace 10 años atrás? Mínimamente se mantuvo. En la mayoría se mantuvo. En muchos gremios, en función de su paritaria y poder de negociación, el poder adquisitivo real, digamos, contemplando la incidencia de la inflación, subió. El caso más concreto en Bahía Blanca, el salario de los empleados municipales. Inflación interanual, periodo de Christian Bernstein, no llegaba a medida por el INDEC. por las independientes, ¿no? Al promedio de Se 18, ríe, entre ¿no? 18, Esa siempre dicen la verdad, entre ¿no? 18, Sí, pero porque sí. por encima de esa, entre 18 y 25% anual, que nunca llegó a 25 todavía, ni siquiera media por esas, y el sueldo de los empleados municipales en 5 años creció un 300%. Es Ahora, decir, que pero si yo hoy quiero alguien separar- sale a la calle y dice, hay inflación en la Argentina, está haciendo política o no, no, a ver, hay no se inflación. puede quejar. Bueno, capaz que hay gente que hoy salió a la calle que se queja porque hay inflación. Primero, Porque se envilece lo que su yo digo, moneda. déjame que lo diga yo. Hay inflación. Después vemos si es el índice del INDEC, si es la que dicen algunas consultoras o está en el medio. Hay inflación. Bueno, digamos, pero nadie- eso es por culpa del gobierno. El gobierno fue Está el que bien, pero causó el todo. tema es, la cuestión real es primero que está contenida porque hace 4 años que la inflación se dispara como del 89. Digamos, cada año que comienza es el año en que la inflación se dispara, los números se caen, el gobierno se quiebra, económicamente no cierran los números. Año a año, algunos dicen por la cuestión del viento de cola internacional, otros gobiernos han tenido algún viento de cola y no han sabido aprovechar. Yo lo que digo es, lo que sí me parece es que, en el caso de Aloma, lo que pretende es, olvidémonos por un rato, dejemos afuera lo que pasó en el 89 y dejemos afuera lo que pasó en la Rúa y después Sí. criticamos lo que pasa hoy. La verdad, No. que lo que pasa hoy se llega por un montón de medidas. No, me invitaron Algunas para hablar del paro corregir. de hoy. No, pues, pero y algunas para estamos corregir. hablando de 10 años atrás. No, digo, pero algunas 12 para años corregir más. y otras para sostener. Tanto en la movilización del 8 de noviembre, como dice algo en los medios, no digo 8N porque cuando sea julio no vamos a ver si es en junio o en julio, entonces 8J, vamos a ver qué hace, digo 8 de noviembre. Como hoy, seguramente hay gente que la verdad habría que preguntarle, si uno tuviera la posibilidad de preguntarle cara a cara cuál es tu reclamo real, y gente que sintió la necesidad de reclamar algo. Por ejemplo, insisto, el impuesto a las ganancias, por más que sea entendible el por qué un empleado que gana 15.000 pesos paga impuesto a las ganancias, no quita que ese empleado considere que tiene derecho a reclamar. Después vemos si los gobernantes tienen que dar una respuesta inmediata o no. Ahora, lo que sí me parece es que coincido que no hay que descalificar, también coincido que tampoco se puede decir que la clase media está muy necesitada y por otro lado la misma clase media, digamos, que tiene algunos de los beneficios de las medidas económicas del gobierno. También seguramente sufre algunas cuestiones que tienen que ver con medidas de política económica, como es la cuestión de limitar el acceso a mí me pasó algo muy, muy loco. Los dólares. A mí me pasó una persona... No, pero digamos, una familia buscando empobrecida no trabajo. compra Los dólares. No, pero a mí me pasó una Alguien persona, pobre no compra una persona dólares. buscando trabajo, en la charla que tuvimos, se quejaba por la imposibilidad de comprar dólares. La verdad es que si uno tiene la necesidad de comprar dólares y no puede llegar a entenderlo. Cosa que sería difícil, porque si uno tiene la necesidad, está justificado patrimonialmente y cumple los requisitos y la operación está dentro Los de requisitos que fija el gobierno. la FIC. ¿Y quién quiere que lo fije? ¿Quién Lógico. quiere que ¿Quién lo va a fijar? Villadalmin, el club, sí, No, el no, gobierno. bueno, pero ¿y por Ahora, qué no dejan que se compre o no se compre dólares libremente? Porque hacen falta para cuestiones- cosas más hay importantes que cuestiones para de que algún política. ahorre o viaje. ¿Cuáles cosas más Pero manejar el importantes? comercio exterior, ¿cómo no? ¿Qué comercio exterior? Si hay Pagar el superávit. metanero. Si hay superávit. Si vos Pagar- decís que hay superávit, pagar que los que hay más buques exportaciones que de importaciones, ¿cómo gas van a que faltar tenemos dólares? acá. Pero la fuga de capitales te hace la pedazo balanza cualquier comercial, esto. que hace que el ingreso de divisa o el egreso de divisa en función de cuál, si gana importaciones o exportaciones, hace que se tomen determinadas medidas, además de las que tienen que ver con importaciones o exportaciones, para la disponibilidad de dinero en moneda extranjera para afrontar determinadas obligaciones.
política económica macro, que nos supera a todos nosotros. Digamos, tenemos que ir a sentarnos al escritorio de Kicillof, Lorenzino, Moreno, para saber si están bien tomadas o no están tomadas. Ramiro, acá hay empresas que ganan mucha plata y la llevan afuera. Acá en Bahía, ¿qué Kicillof? Bueno, pero esas son las medidas que hay que tomar. A mí me parece que las cosas no están tan bien porque, por ejemplo, si no, nos estaríamos desesperadamente viendo qué va a pasar con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires y con todo esto que están tratando de hacer para poder dar manotazos de ahogado para poder llegar a fin de año, ni ver cómo se va a financiar el año que viene la provincia, con todo lo que esto impacta, digo, porque acá estamos pensando en las escuelas, que realmente las escuelas tienen un proceso de degradación fenomenal, los hospitales que no se sabe pero cómo por eso, manejar. Aloma, ¿esto es nacional o provincial? ¿Cuál es la queja? Porque acá estamos hablando de algo macro nacional. A mí me parece que hubo 10 años de una situación muy buena, a donde evidentemente algunas cuestiones estructurales no cambiaron, están peor. Entonces podrá haber una clase media que puede consumir y que inclusive se está incentivando el consumo. Hay gente que no puede comprar una casa y entonces no accede al crédito, entonces compra un auto, digamos, también está eso, pero también hay una cantidad de gente que cada vez está más empobrecida y que no puede pagar con lo mismo sueldo todo lo que tiene. Eso es irreal. No es irreal. Hay políticas sociales que no nunca es estuvieron. Irreal. Digamos, me decía, la gente no puede comprar vivienda. Una cosa es, mientras el gobierno anterior no existía la posibilidad cuando de hablamos que de haya políticas gobierno, sociales, estamos hablando casa, de, por supuesto, del seguro universal de la niñez, estás hablando de ese tipo de políticas Había sociales. Había triple desempleo que también hace 10 años, a lo más. Pero sí, porque y las movilizaciones como la de hoy estás las confrontando reprimían con a los el palos. 2001. Carlos, estás confrontando con el 2001 con un país... Pasó. Pero si yo no te lo estoy negando. Pasó. A ver, no te estoy negando eso, vos ni te estoy diciendo de que acá no se respete las posibilidades de... De hecho, este gobierno, digo, vos decías, cuando introdujiste, te quejaste porque se obstaculizaba la movilidad de no sé qué, el paro, ¿no? Dijiste eso. La verdad que este fue un gobierno que, especialmente en Capital Federal, alentó los piquetes y favoreció la toma de la calle. Este fue un gobierno, y no está mal, digo, ni está mal ni está bien. Reprimió, eso fue una política que favoreció la toma de la calle. Entonces esto es una expresión. Que hubiera sido cuando no estoy hablando de reprimir, es tratar de llevar a que el conflicto, porque pareciera que si no tomas la calle, ¿qué se hace? Es que yo te digo, yo creo que si hay una ninguna respuesta por los mecanismos institucionales y la gente se siente que no tiene otra más que cortar la calle. Es una parte de la gente. No, pero es que hay muchas partes de gente, digamos, muchas partes de gente. Y la verdad, en realidad tenemos una sociedad muy pacífica, poco movilizada. Sí, y especialmente a los del Tortón y los pacíficos. Sí, que es lamentable, por supuesto. Y especialmente los sectores que están en peor condición son los que menos posibilidades de movilización tienen. ¿No porque será que tienen algún aprecio distinto por el gobierno que los que por ahí tienen un poco de más? Pero también porque están muy preocupados por su subsistencia. Digamos. La verdad es que si algo bueno le puede... ¿Sabés qué? Yo creo que quienes tienen muchísimo dinero, las clases altas, históricamente nunca hicieron nada que favoreciera a una mejor condición del país, ni lo harán. Personalmente no tengo ninguna esperanza de que ellos sean movilizadores para un país mejor. Los que están muy abajo, yo solo mis respeto porque en realidad solo pueden subsistir. La movilidad y la transformación de la política y de la sociedad la tiene que dar una clase media comprometida, no una clase media egoísta, no, una clase media, por eso que es tan importante la condición, los sistemas educativos, el acceso a la universidad, por eso es tan importante eso, porque en realidad es la responsabilidad de la clase media luchar, no solo por lo del bolsillo de él, sino por los que peores están. No parecía ser la impronta de quien se manifestó. Ojalá vayamos por una sociedad así. Me preocupa que subestimemos, digamos, aquellos que están pasando así. Yo creo que no estoy subestimando, estoy respetando. No se quejan por puros resignados, no por adherentes, ¿no? Pero estoy diciendo que solo la verdad podés ir solo a una escuela de 15 cuadras y ver cómo llegan los chiquitos a la escuela. Todos. ¿Cómo todos llegan? Chicos, en general, todos. ¿Cómo sí, llegan? De todas maneras, a mí lo que me preocupa
es que vos digas que solo están preocupados por su subsistencia. Seguramente es la prioridad de toda familia su subsistencia. Ahora, creo que esa familia puede ver, Ramiro, si hay medidas que impactan nuestra en su vida o no impactan en su vida. Y lo que solo quiero decir es que vos dijiste muy bien, Aloma, que tratemos de hablar del padre y no de otras cosas, pero arrancaste mezclando el impuestazo de la provincia, que también lo marcaron en enero, que se prendía fuego todo, con el aumento de impuestos principalmente al campo, y no pasó nada. Entonces creo que tenemos que darle, Ramiro, cada cosa en su medida y armoniosamente. Las partidas del sudeste va a ser impagable. Pero que en emergencia ¿Sabés no qué pagan, es? Aloma. Eso lo dijeron en enero. Van a impactar en el impacto, en el impuesto nacional. ¿Sabés qué? Va a haber concentración de la tierra. Es un proceso que va a acelerar la concentración de la tierra. Eso ocurre. Muchas gracias por haber venido y por haber conversado. La pausa y el televoto esta noche, si estuvo de acuerdo o no con el paro de hoy. Las alternativas son los dos números que ya usted conoce, el 452-5207 o el 452-5072. Enseguida, Suárez. Por tu seguridad y la de los demás, usa siempre cinturón de seguridad y controla que todos los ocupantes del vehículo también lo usen. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Juntos podemos hacerlo mejor. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó la Ley 14.208, mediante la cual se reconoce la infertilidad humana como una enfermedad. Los tratamientos de fertilidad asistida serán gratuitos en hospitales públicos. Además, las obras sociales y prepagas deberán ofrecer prestaciones en forma obligatoria a sus afiliados. Acompañamos así al Gobierno provincial con su tarea de protección a la familia. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Un cumpleaños, un casamiento, una celebración especial es diferente en Yesterday. Más exclusivo que nunca. Yesterday, Avenida Cabrera 4400. Droguería Sur, Sociedad Anónima, empresa integral de capitales bahienses, con garantía de calidad exclusiva del productor original. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, desde un puerto de aguas profundas, abierto a los grandes mercados internacionales. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, proyectando la ciudad y la región hacia el mundo. Espera, que va muy rápido. Así maneja mi papá. ¿Se dan cuenta del ejemplo que nos están dando? El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días, más cuando te lo toman tus hijos. Hacé buena letra. Campaña de concientización vial de DAO Argentina. Farmacia Bucilachi. Servicio y atención profesional. Envíos a domicilio. Horario corrido. 4-820-113. Bucilachi, Laines y Parera. El Peregrino, elaboración de huevos blancos y castaños. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Celarrayán 2207. Viví noviembre a pleno show. Todos los jueves de noviembre a las 22 presentamos en nuestra confitería Noche de Shows. El jueves 29 se presenta Julio Cicola, velada tanguera junto a este joven exponente del 2x4. Tangos clásicos para disfrutar y un homenaje al señor Cacho Castaña. Viví noviembre a pleno show. Vení a Bingo Bahía. Divertite a lo grande. Pero yo voy en Bahía Taxi, 455-0003. Bahía Taxi, viajo mejor. Disfrute el placer de beber agua pura y cristalina. Solicítela al 0800-333-1685. Pura de verdad. Gelardi, SRL,
Concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Bueno, continuamos. Sí, el televoto esta noche recordamos para que siga participando. Si estuvo de acuerdo con el paro de hoy, por el sí 452-5207, por el no 452-5072. Los teléfonos de la producción 451-3900, 452-0756. Vamos a hablar del caso de Coronel Suárez con el doctor Gustavo Mendé, que es el delegado de la Dirección Nacional de Culto en Bahía Blanca, el doctor Claudio Losbal, que es el defensor de las personas imputadas, está la licenciada Scheider, que es psicóloga, y el pastor David Michelini de la Iglesia Valdense, que está con muy poco tiempo, así que le vamos a dar, si se lo conceden el resto de la mesa, supongo que sí, la prioridad. Porque más allá de cómo termine este caso y de cuál sea la verdadera cuestión que sucedió y todo lo demás, sí las iglesias, las confesiones evangélicas están puestas de alguna manera en interpelación. Se habla de un G2, creo que es una especie de método que muchas iglesias aquí adscriben al mismo y que no tendría nada de satánico ni ninguna connotación disvaliosa. Y bueno, usted como pastor con muchos años en el ejercicio de su magisterio, de su ministerio, ¿cómo lo observa todo esto que ha pasado y qué puede decir? Para que la gente no se asuste, digamos, ¿no? Además. Muchas gracias, Quiroga, por invitarme. Sin duda que tiene muchas aristas este tema. El aspecto religioso está puesto en primer lugar. Indudablemente él se hacía llamar pastor de una comunidad. Lo primero que salta es el tema secta, ¿no? Daría para hacer todo un enfoque desde lo sociológico hasta lo religioso, que se entiende por secta, pero en general sectas son los demás, no somos nosotros. Es decir, generalmente desde el punto de vista religioso, yo pertenezco a una iglesia total, el otro que está enfrente pertenece a una secta, porque tiene una parte, una porción. Justamente analizándolo en nuestra comunidad discutíamos todo esto y yo le pregunté, ¿nuestra iglesia es una secta? Y todos me miraron y yo dije, sí, es una secta. Entonces, ¿por qué? Porque el cristianismo es una secta. El cristianismo surge como una secta del judaísmo, surge como una porción. Entonces, las lecturas de secta y iglesia da para mucho. El tema es que se lo asocia secta con pero cualquier persona dice, yo soy pastor, yo tuve un mandato divino, tuve un llamado, una aparición, lo que fuere, y yo tengo que construir una iglesia. Eso es así de sencillo. Cualquiera puede hacer una iglesia, decirse pastor y convocar gente y sacarle que plata. No sea delito. Eso es posible, pero el problema no pasa por ahí, sino el problema pasa cuando hay trastornos en la conducta, trastornos en la psiquis de la persona. Y cuando, como en este caso, la religión sirve como cobertura o como potenciación de trastornos en la conducta. Y voy a decir una situación, esto se ha dado en una circunstancia en una iglesia como donde no hay ningún tipo de contención institucional. Alguien que se le ocurre y desarrolla sus patologías y logra adeptos, logra dominar personas, y logra, como ha sucedido en muchos casos, que víctimas después se transformen en victimarios. Ahora, ¿por qué las iglesias institucionalizadas no contienen a esas personas que son el objetivo de estos personajes? Pero lo que quería decir es que el tema de la falta de institucionalidad puede favorecer el desarrollo de conductas patológicas. Pero también sabemos que en el caso extremo, opuesto, de instituciones muy institucionalizadas, por ejemplo, que hay conductas, como por ejemplo la pedofilia, que también se han dado, aún dentro de marcos muy institucionales. Muy institucionalizados. Es decir, que las patologías que tienen que ver con la psiquis humana no solamente son propiedad de aquellos grupos en los que no tienen una institucionalidad. Claro, una secta son tres. Tres pueden ser una secta. Tres personas. Pero el tema está cuando desde la posición, y acá me estoy incursionando en lo de la doctora, es decir, cuando desde trastornos de la conducta y de la psiquis y desde una posición de poder se domina, subyuga y se avasalla la dignidad de una persona. Y eso, puede suceder en grupos sin ningún tipo de institucionalidad o en el caso extremo, en situaciones totalmente institucionales. Ha sido claro. Muchas gracias por habernos acompañado estos minutos, Darío. Así que si lo dejamos liberado, si lo desea. Claudio, desde el punto de vista de la causa en sí, no hay nada nuevo, me decías. No, claro. Hay un montón de novedades que van apareciendo en los medios, pero estrictamente en la causa es muy poco lo que hay que decir como novedad. Las cosas que la defensa ha pedido
han tenido todavía respuestas y entendemos que es lógico que así sea porque justo se tiene que reincorporar la fiscal titular, ha estado interviniendo hasta aquí como fiscal subrogante la doctora Lorenzo. Pero vos dejabas entrever como que la chica no hizo lo que dicen o se supone que hizo, o que no fue para tanto. ¿Y qué hizo? Bueno, haber filmado mientras se la torturaba, haberla castigado, haberla... ¿no? Entonces, pero en principio se dijo que filmaba mientras la violaba. Ahora dicen filmaba mientras se la torturaba, no es lo mismo, no es el mismo delito, digamos, es un delito penal gravísimo la tortura, pero ¿qué fue lo que filmaba? Bueno, si es que hay algún video que se conoció. Lo que pasa es que todavía los videos que hay en la causa no se han podido ver porque no se ha tenido el tiempo material, o sea, es totalmente comprensible. La fiscal tenía, una vez que las personas fueron detenidas, 24 horas prorrogables solamente por 24 horas más. Pero yo lo que no digo es entendible que puedan analizar toda la prueba. Lo que sí, con lo que tenía, le alcanzó. Y lo que menos le alcanzó para que la defensa no haga ninguna objeción. No se pueden ver en una noche. Y además, es muy grave la tortura y es muy grave la violación. Ahora, no es el mismo delito. Es decir, ¿cómo se puede decir que se vio un cassette y se dice, la están violando, y después se dice, no, la están torturando, o después dice que la están agrediendo verbalmente? Es decir, ¿qué es lo que pasó realmente? ¿La violaron o no la violaron? No, bueno, por eso hay un video que diga que se vea la violaron. Video que se vea un abuso y entiendo yo que a medida que vaya pasando el tiempo se va a ir empezando a percibir, no solamente en la causa, sino también en la opinión pública, que en principio no es como se dijo, digamos, primero apareció como un tsunami de información y ahora el agua está bajando y no quiere decir de que baje de todo y que de esto no quede nada, pero la defensa técnica es estrictamente dentro del expediente respecto a los reproches penales que tienen tanto uno como otro, con la idea de ir mejorando su situación, porque entendemos que la conducta que ellos han tenido, en todo caso, no encaja exactamente con la que hoy estamos teniendo, y mucho menos en la opinión pública. Bueno, el otro día leí a un colega tuyo, Silvia, que decía, no son ningunos monstruos. Bueno, de hecho, digamos, haber mantenido a una persona en cautiverio, bajo tortura, aplicación de tormentos reiterados. No se sabe, Carlos, bueno, pero todavía. suponiendo que hubiera sido lo peor no se sabe. Pero suponiendo, fue lo que pasó desde el Estado durante el terrorismo de Estado, digamos, nada novedoso, nada que no haya sucedido nunca en la Argentina. Yo supongo que aludís a la nota que yo traje. Tal cual, esa la de Enrique Hablé con Stola, por radio, exactamente. Sí, a mí yo creo que acá hay una cuestión de violencia institucional, violencia mediática contra la víctima impresionante. Por ejemplo, la violación del derecho al secreto profesional que la asiste. En el momento que el médico tratante arriesga un diagnóstico, lo entrega a los medios nacionales, por ejemplo, habla de un supuesto síndrome de Estocolmo. Lo cual, para empezar, esto es una violación flagrante del derecho a la privacidad. Habló el psiquiatra, habló la psicóloga, todos tus colegas, ¿no? Para empezar, esto éticamente es inadmisible, y yo supongo que, yo espero en realidad que alguien haga algo desde lo legal, porque además este médico es funcionario municipal. Y realmente yo me pregunto si hubiera sido mi hija o mi mamá o mi hermana, después, si me hubiera gustado que se difundiera, además sin consentimiento de la persona y sin que esto revista algo para salvaguardar su integridad, el secreto profesional. Hubo una gran presión mediática también, ¿no? El secreto profesional no se viola. Eso no se puede. Esto es, aparte del doctor, esto es algo que legalmente no se debe violar. En segundo lugar, la difusión de las fotos de la víctima, y yo creo que acá entra una cuestión de género muy fuerte, porque realmente si fuera un varón el que estuvo privado de la libertad y supuestamente abusado sexualmente, difícilmente estaríamos viendo las fotos en todos los diarios, ¿sí? Eso es cierto. Se difunde la foto de una mujer sin su consentimiento. Como si la violación fuera casi natural por tratarse de una mujer. Exactamente. Después de unos días. Sí, y además no consta en ningún lugar que la mujer haya autorizado a que se difundiera una imagen gráfica de su persona. Para empezar, habiendo supuestos, aprobado o no, delitos sexuales contra su propia integridad, digamos, a ninguna persona le gusta ver expuesta su rostro
en una cuestión de exposición de su intimidad. Pero más allá de todo eso, si verdaderamente sucedió lo que se sospecha o se intuye. Sí, una privación de la libertad hay, claramente. Pero un tipo que dice ser un enviado de no sé quién y que le sacan plata a la gente y que la degradan en una situación de dominación. Sí. No muy diferente de lo que ocurre con las víctimas de trata, no muy diferente del lavado de, entre comillas, de cerebro y de la blande al cual son sometidas las víctimas de trata, que muchas veces se aferran al que hace de bueno, no muy diferente de lo sufrido en la última dictadura cívico-militar, no muy diferente, como dice Enrique Stoll, lo que ocurre en las cárceles, donde se sostiene, digamos, donde se tolera el abuso sexual de las personas privadas de su libertad con total naturalidad. O sea, esto de los monstruos, y por otra parte realmente el tratamiento que también creo que es profundamente misógino respecto de, inclusive como dice acá página 12, la abusada de la abusadora de Coronel Suárez, perdón, que yo sepa son dos, ¿no? Porque acá la figura del hombre parece que toda esta cosa, ¿no? De porque es mujer. A ver, por eso tiene el plus de ser periodista de cablevisión, de aparecer en la televisión. Sí, claro, bueno, esto estimula el morbo, ¿no? Y por otra parte disimula a su compañero, que es el que de hecho si perpetró actos sexuales, digamos, contra la voluntad de la víctima, debería tener más jerarquía, digamos, no se lo visibiliza. O sea que lo que yo creo es que realmente hay una sucesión de violaciones hasta, digamos, hacia la víctima, pero inclusive hacia la periodista, porque, digamos, que todo el mundo está hablando de la periodista Coronel Suárez y no del marido, realmente me parece... Después del hecho, una vez conocido el hecho. Claro, pero digamos, sale la cara, el rostro de la periodista todo el tiempo. Por el momento, yo no vi fotos del abusador. Sí, han salido. Sí, pero menos. Fotos, sí. Ahora, esta chica, si mañana se prueba que efectivamente fue muy secundaria su participación en un determinado hecho, está frita igual, ya está. ¿Por qué? Y porque socialmente está condenada. Pero... lo que yo creo es que esto, digamos, por eso esto de poner, ¿no? Los monstruos y esto de poner en el otro, un poco como dijo acá el pastor, esto de que, bueno, los otros son los malos, ¿no? A ver... Insisto, las víctimas de trata no tienen muchas voces que las representen y siempre somos organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres que salimos a reclamar las mujeres víctimas de violencia sexual, las mujeres víctimas de violencia de género, violencia familiar. Esto apareció así, estimula el morbo realmente, y no se dan los detalles. A mí me pareció realmente escalofriante lo del médico, que comía coliflor, pero ¿qué es esto? O sea que me parece que es algo, bueno, por eso, es una cosa que es excede a un parte médico. Y el doctor Méndez representa acá un poco la Dirección de Culto de la Nación, ¿no? ¿Cuántas iglesias evangélicas hay acá registradas? Tenemos un proceso de reconocimiento. Actualmente tenemos relevadas más de 350 organizaciones religiosas. ¿En Bahía Blanca solamente? En Bahía Blanca. Y 350 organizaciones religiosas, de las cuales mayormente responden a grupos protestantes. Eso no significa que digamos, todo el arco evangélico está representado por protestantes, porque también hay otros grupos que se caracterizan por ser grupos cristianos y no necesariamente se consideran protestantes. ¿Y qué requisitos les piden para que una iglesia sea aprobada? Una iglesia, para ser aprobada, tiene que tener una serie de requisitos mínimos que establece la ley 21745. ¿Pero qué, por ejemplo? Por ejemplo, tiene que tener una recomendación de alguna organización religiosa que tenga registrada su firma en el registro de culto, tiene que tener una acta constitutiva donde conste la calidad de sus miembros. No hay una calificación personal, pero sí datos personales de cada uno. Pero no es tan complicado, digamos. No, pero el trámite en sí mismo no es complicado, pero es un trámite que lleva una serie de documentación y requerimientos respecto al lugar del culto, las creencias, las actividades. ¿Por qué no cumple con todo eso? ¿Puede hacerlo igual? Pastor, tiene que haber alguien, hay una jerarquía. Tiene que haber una jerarquía, es un acta de constitución como cualquier acta de comisión directiva. Como si fuera un presidente de una comisión directiva de un club. Exactamente. Pero si alguien no lo hace, puede de oficio también transformarse en pastor porque se le antojó y ir a un lugar y convocar gente. Porque la función no determina el liderazgo religioso, es decir, muchas veces se presentan organizaciones religiosas que inscriben sus cultos con una determinada estructura civil que no necesariamente responden a la organización religiosa. ¿Los Hare Krishna están autorizados en Bahía o no?
Sí, son una organización reconocida. ¿Están anotados dentro de esos 350? Dentro de esos 350 tenemos grupos que están reconocidos, sí. Hablando de lo que acá tenemos el caso de los niños de Dios, ¿te acordás? También, sí. En la década del 90, que fue un delito federal, Sí. una causa Brian federal Picus era el Brian imputado. Picus, exactamente. Hablando con un antropólogo que ha escrito un libro sobre mitomanías argentinas, y uno de los mitos de que este es un país católico, de las personas consultadas en un trabajo, de cada 10 que admitían profesar una fe religiosa, 6 eran evangélicos. Ajá. Sí, lo que pasa es que ha crecido mucho la población evangélica y necesariamente en la opinión popular, cuando se habla de secta, hay una remisión directa al concepto evangélico. Y no necesariamente esto es así. ¿No es así? No es así porque incluso los cultos evangélicos son caracterizados por ser cultos públicos, son cultos abiertos, normalmente sus ritos y costumbres son conocidos por todos, no hay información secreta, no hay adoctrinamiento desde una construcción de poder. Normalmente, bueno, no hay declarado, que no sabemos si bueno, no hay. pero justamente la posibilidad del acceso a la información que tenemos a través del reconocimiento que da el Estado permite saber la actividad de ese ¿Usted culto. inspecciona? No, se relevan a las iglesias, no tenemos poder de policía, pero sí podemos mínimamente saber qué actividades realizan. ¿Y recibe denuncias o...? Se pueden recibir ¿Dónde denuncias, tiene su oficina usted, exposiciones. doctor? En la Madrid 237 depende de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad por un convenio que el Registro de Culto hizo con la Municipalidad. Bueno, y hay poco tiempo, pero ¿con Oliver estuviste también personalmente? Sí, estuve personalmente. Más que nada conteniéndolo el primer día a que no declarara, porque tanto Estefanía Haidt como él querían dar una explicación el primer día a la fiscal. ¿Y por qué no? Y porque ¿Y si no se habían visto las pruebas sí, todavía? yo consideré que en ese momento que había una lluvia de meteoritos prácticamente respecto a la información y que todavía no había sido analizada justamente toda la prueba que había, les aconsejé postergar esto hasta, bueno, lo vamos a pedir, digamos, ya lo pedimos, lo adelantamos a la Fiscalía. También queremos ser cautos que habiendo un cambio de fiscal subrogante a fiscal titular, es necesario también que la fiscal lea, esté interesada entienda. en la cuestión. Yo me animaría a decir que quizás el lunes o el martes de la semana que viene van a ser traídos a Bahía Blanca con el propósito de declarar. Y intuyo también, pero esto es una intuición mía, La víctima. que la víctima va a ser traída a la ciudad de Bahía Blanca. Quizás no para ser indagada en calidad de testigo por la fiscal como pidió la defensa, porque en ese sentido la Fiscalía tiene otro criterio, y lo compartimos, no lo discutimos, que es el que dialogar en este momento con la víctima significaría revictimizarla. El pedido que nosotros hicimos estaba fundado en el hecho de que nosotros entendíamos esa situación, pero atento que había trascendido, que había hablado 5 horas sobre esta tragedia con el intendente municipal, bien podía hablar con la fiscal. De todos modos, yo creo que si la traen a Bahía Blanca no es por el pedido de la defensa respecto a interrogarla, y nosotros no vamos a hacer ninguna objeción respecto a eso tampoco, sino con Para sacarla del ámbito. Para sacarla del ámbito, justamente lo que para decía. lo que decía la doctora respecto al tema de los asistentes o de los profesionales que la están asistiendo, que también tienen ese doble rol de ser funcionarios municipales. Muchas gracias a todos. Nos queda un último bloque, tiene unos minutos el televoto todavía, la pregunta es si estuvo de acuerdo o no con el paro de hoy, y enseguida los chicos de la Escuela Normal de la Universidad del Sur van a contarnos este trabajo de investigación que hicieron y que se plasmó en un documental sobre la nueva provincia y la dictadura. En un minuto. Por tu seguridad y la de los demás, respetá los límites de velocidad permitidos y no tomes nada de alcohol al conducir. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Juntos podemos hacerlo mejor. Tu hija sabe cómo manejas. Mi hija ya sale del colegio, esperamos acá. Pero estás en doble fila. ¿Qué tiene? Es un ratito, mi mamá siempre lo hace. El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días. Campaña de concientización vial de DAO Argentina. Un cumpleaños, un casamiento, una celebración especial es diferente en Yesterday. Más exclusivo que nunca. Yesterday, Avenida Cabrera 4400. ¿Querés saber cómo se produce la urea granulada?
programa de visitas a planta de Profértil. Llama al 0800-222-8732. Urea. Profértil. Puertas abiertas a la comunidad. El Peregrino, elaboración de huevos blancos y castaños. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Celarrayán 2207. Farmacia Busilachi. Servicio y atención profesional. Envíos a domicilio. Horario corrido. 4-820-113. Busilachi, Laines y Parera. Cooperativa Ángel G. Borlengui. De trabajo, vivienda, consumo y crédito limitada. Viví noviembre a pleno show. Finalizando el sábado 24 se presenta El Quinto Elemento. Comenzamos el fin de semana largo del mes con toda la música de esta excepcional banda bahiense. Viví noviembre a pleno show. Vení a Bingo Bahía. Divertite a lo grande. No somos una radio más. La Brújula 24 es noticia. Rubén González, Anabela Tarabelli, César de Robles, Germán Sasso, Viviana Sgabetti, Martín Noir, Andrea Guerras. 93.1 La Brújula 24. Una radio, todas las voces. Gelardi, SRL, concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Bahía Blanca. Esta es nuestra ciudad. Está ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Según el último censo, somos algo así como 301.572 personas. Somos una bahía, sí. Tenemos mar y puerto, pero no tenemos playa. Tenemos viento, muchísimo viento. Tenemos 2 universidades nacionales, escuelas, paseos, parques, teatros, boliches y las cosas que tienen casi todas las ciudades. Y más, tenemos un polo petroquímico, el 5º cuerpo del ejército, la base aeronaval Comandante Espora, el arzobispado y nuestro diario centenario, el Diario del Sur Argentino. Sí, la nueva provincia. Todas estas pequeñas cosas son las que nos caracterizan y muchas de ellas se dejan entrever en la forma de ser de nuestros ciudadanos bahienses. Por la nueva provincia, por ser local. De pocos medios de comunicación uno conoce la relación directa que hubo entre sus directivos y los principales íconos del terrorismo de Estado, como en el caso de la nueva provincia de Bahía Blanca. Y en Bahía Blanca han estado signados siempre por la impronta de la nueva provincia, por la cercanía de las guarniciones militares, tanto del ejército como de la armada, que han ido moldeando una sociedad muy conservadora y muy proclive a tolerar y acompañar las interrupciones democráticas, y que aún hoy se percibe, a pesar de todos los cambios que ha habido y demás, todavía hay sectores de la sociedad de aquí de la ciudad muy nostálgicos por ahí de todo eso, ¿no? Era parte del documental que dura 20 y pico minutos, ¿no? 24 minutos. 24 minutos. Alejandra Barna es una de las docentes que participó de este trabajo. Los chicos lo hicieron para ir a exponer en el concurso, el encuentro anual de la Comisión de la Memoria. En realidad no es un concurso, es un programa que se llama Jóvenes y Memoria, Recordamos para el Futuro, organizado por la Comisión Provincial por la Memoria desde el año 2002.
Implica convocar a escuelas secundarias, ahora no solo de la provincia de Buenos Aires, sino se ha ampliado el número de provincias que participan, a los chicos a que organicen una investigación sobre autoritarismo o democracia en sus propias localidades. Los chicos eligen después en qué formato presentar esa investigación que se hace a lo largo del año. ¿Qué impacto tuvo? Pues esto se proyectó ahí en el encuentro que duró una semana, iban de a grupos, ¿no? En estos momentos se está terminando. Para que tengan una idea, cuando comenzó a realizarse este programa en el año 2002 eran unas pocas escuelas y 250 chicos y docentes. Este año participaron 10.000 personas entre jóvenes y docentes. 10.000. En 5 tandas, entre el 6 de noviembre y en estos momentos está cerrando el encuentro en Chapadmalal. ¿A qué se le ocurrió lo de la nueva provincia y eso? No, un poco lo hicimos entre todos. Sí, por ahí el tema había quedado pendiente ya de otros años, nos había quedado pendiente, así que bueno, este año decidimos entre todos. ¿Y cómo se empieza un trabajo de este tipo? Bueno, una vez que definen cuál es el tema, después... Sí, esto es una historia, porque está muy bueno que seamos muchos y planteamos un montón de opiniones, pero al momento de elegir cómo encararlo, cuesta un poco, pero bueno, se puede, se plantean ideas al principio de cómo se va a presentar en Chapadmalal, si en forma de video, de libro. ¿Cómo lo editaron? Lo editamos, bueno, lo editó el hijo de Ale, después de haber hecho todas las entrevistas. Porque ustedes tenían mucho más material y tenían que reducirlo a sí, cuánto. ¿Cuánto habían grabado más o menos? 3 horas capaz. Más. Varias entrevistas, más de 5 o 6 entrevistas con distintos periodistas de distintos medios y luego hicimos un trabajo de visionado de todas las entrevistas y en base a eso elegimos, digamos, qué queríamos contar en base a lo que nos habían dicho estos periodistas. Y analizaron el contenido de todos los testimonios y ahí decidieron cómo editarlo. Sí. Hubo que hacer un guión también, digamos, sí, lógicamente toda una organización, ¿no? Sí. Tuvieron que aprender a filmar o si ya sabían por ahí, pero digamos también... Sí, en nuestra escuela por suerte un poco, tenemos materias de audiovisuales, así que hay chicos que saben más de eso y bueno, los que saben se dedicaron a... Ustedes son algunos, acá están Josefina Tevez, Julieta Beccaria y Agustín Giraudo, pero son más en el grupo, ¿no? Sí, somos alrededor de 20 chicos. 23. ¿Y todos tuvieron algo que ver? Todos tuvimos algo que ver, sí. Bien. No, le preguntaba que cómo cuando lo mostraron allá en Chapadmalal, ¿qué notaron? No, o sea, allá vos lo mostrás, ¿no? Y está todo un auditorio viendo tu video. Y después les preguntan, seguramente. Después, acá les trajimos el programa. Acá hay otro. Bueno. Como somos tantos, se manejan en tres lugares donde se proyectan videos. Simultáneamente. Simultáneamente. Sí. Claro. Y eso es la primera tanda. Nosotros estuvimos el último día en el auditorio 8 a las 6 de la tarde. Ajá. ¿Y esto queda después registrado? ¿La Comisión por la Memoria conserva un ejemplar? La comisión conserva los trabajos y generalmente lo que hacen es ediciones, compilados de algunos de los audiovisuales, tomando ejes temáticos, por ejemplo. ¿Descubrieron algo nuevo respecto de esto con este trabajo, con esta investigación? ¿Algo que estaba pasándoles al lado desde que nacieron y que no tenían muy en claro? Sí, la verdad que sí, porque, a ver, no sé si nuevo... No sé si totalmente nuevo, pero descubrimos que quizá que la nueva provincia sigue marcando en algunos puntos agenda en Bahía Blanca y realmente la ideología claramente de derecha de ellos se deja ver en cada editorial y a nosotros realmente nos fuimos impactando cada vez más a medida que leíamos distintas editoriales y bueno, que escuchábamos las opiniones de cada uno. ¿Hablaron con un periodista de la nueva provincia? ¿Cómo fue la experiencia? Sí. Creo que distinta a las demás que hicimos a otros periodistas, para mi gusto. Pero está bueno conocer un poco de todo. Bueno, chicos, felicitaciones. No es la primera vez que la escuela participa, ¿no? ¿Cuántas veces participa? Nosotros estamos desde el 2004. El año que viene cumplimos 10 años participando del programa. ¿Vos sos docente de qué materia? De historia y, bueno, en realidad coordino, para aclarar, el proyecto en la escuela es autogestivo. Participan los chicos de primero, de cuarto a sexto ahora, los que quieran participar.
con la modalidad taller, y eso es para destacar porque los chicos participan fuera del horario escolar. Si bien, bueno, hay que agradecer a toda la comunidad educativa, a los docentes que nos prestan sus horas muchas veces para hacer las entrevistas, pero Bien. en general es un trabajo que se hace fuera del aula. Merecen votar, ¿no? Ya. Por supuesto, Ya, por ¿no? supuesto, Ya es hora. ya. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias, gracias. Pedimos el televoto y nos vamos. La pregunta era, ¿qué opina del paro de hoy? Si está de acuerdo, ¿no? El resultado del televoto. Maderas San Cayetano de Sierrochi Hermanos, distribuidores de fibro fácil, melamina maciza y superplug. Todo tipo de herrajes, cortes a medida, Panamá 1842. Bien, la mayoría dice haber estado de acuerdo, el 58,4%, al menos de los que participaron aquí, el 41,6% dijo que no. Que no está de Nos acuerdo. vamos hasta el próximo martes. Hasta el martes, Suerte. muchas gracias.